Tasidele desde el monasterio de Kopan en Nepal. Soy Kisena Sangye. Ya que estamos en esta crisis del COVID-19, la mejor forma de contribuir a esta enfermedad mortal es mostrar nuestra solidaridad siguiendo las instrucciones dadas por el gobierno y los departamentos de medicina. De acuerdo a las antiguas enseñanzas, Shantideva dijo en el Bodhisattva Charyavatara: si un problema tiene solución, ¿por qué vamos a preocuparnos? Y si no hay solución, entonces ¿de qué sirve también el preocuparse? Bueno, estamos en cuarentena y con dificultades físicas y mentales, pero debemos saber que también tiene aspectos positivos. Hay muchas cosas positivas que podemos aprender estando aislados. Y lo más importante sobre todo es la mente para afrontar esta situación del coronavirus. Nuestra distancia social empieza distanciándonos de los pensamientos negativos y que esa es la esencia de estar de retiro. Gracias, quedaros en casa y permanecer saludables. Mis muy queridos, bondadosos, preciosos, joyas que satisfacen todos los deseos, vosotros, todos los estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres, de quien he recibido toda la felicidad desde renacimientos sin principio, no solamente desde esta mañana, no solamente desde el nacimiento de esta vida, sino toda la felicidad desde renacimientos sin principio, también la felicidad del presente y la felicidad del futuro, incluyendo la liberación del samsara y la felicidad inmaculada, la completa cesación de los oscurecimientos burdos y sutiles, así como el completar todas las realizaciones. Y claro que cuando digo esto, cuando hablo del significado de Sangye, que es el término tibetano para Buda, Sang quiere decir eliminación, que es como cuando, por ejemplo, pones perfume o incienso, pues eso elimina los malos olores. Entonces, este es un ejemplo de Sang, quiere decir el que ha eliminado, que elimina. Todos los oscurecimientos se eliminan, se purifican, cesan todas las manchas de la mente, tanto burdas como sutiles. Se limpian totalmente y se completan todas las realizaciones. Eso es lo que quiere decir Sangye. Esto es lo que suelo hablar siempre en las charlas cuando explico el significado de Sangye. Por supuesto, si no sabes lo que quiere decir Buda, puede sonar algo como algo. La gente puede tener una idea equivocada, a lo mejor puede hacerse otras ideas diferentes, pero si tú explicas lo que quiere decir Buda,
que en realidad, ¿qué es lo que todos necesitamos? Es lo que todos nosotros, los seres oscurecidos, necesitamos. Todos necesitamos alcanzar ese estado, porque todos queremos felicidad y no sufrir. Entonces, claro que así es algo que llega a todos, es universal, porque todos deseamos esa felicidad. Cuando pensamos en la realidad, no simplemente estas palabras en sánscrito que si no reflexionas parece que no tengan gran significado y parece que es una historia de los budistas, ¿no? Eso de ser Buda es una historia de los budistas. Pero en verdad no es así. Si tú comprendes profundamente lo que quiere decir Sangye o Buda, entonces esto es algo que realmente interesa a todos. Es cuestión de comprenderlo. Y por eso intento dejarlo claro. Es como si, por ejemplo, tuviéramos un problema de la vista, o como si tuviéramos una alucinación, esas alucinaciones que nos hacen ver cosas que nos hace ver cosas, pero que aquellos con una mente válido no pueden ver eso que tu alucinación te está haciendo ver. Entonces, cuando tenemos ese problema de la vista o cuando tenemos alucinaciones, bueno, pues cuando eliminamos esas alucinaciones, esos problemas de la vista y cuando podemos ver, nos damos cuenta de cómo son las cosas, de que están ahí, de lo que hay ahí. Pero a veces vemos cosas con nuestra mente alucinada cuando en realidad no están ahí. Hay cosas así en la vida. Y depende del estado de nuestra mente, de qué tan oscurecida y cuántas concepciones o errores en la mente haya. Porque si no, pues podemos creer cosas que en realidad no están ahí y eso depende del estado de nuestra mente. Bueno, ya que saco este tema, lo voy a mencionar ahora. Para nosotros, seres comunes, incluso la mente válida, incluso con mente válida, Timotensin, la ignorancia que sostiene o que se aferra a los conceptos erróneos, a la existencia verdadera, sosteniendo o concibiendo un yo como verdaderamente existente. Los agregados, concibiéndolos como verdaderamente existentes, las formas, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles, aferrarse a todo eso como existiendo verdaderamente. No solamente es que se nos aparezcan como existiendo verdaderamente por su propio lado, por sí mismos o como algo real, sino que además de que se te aparecen así, tú te lo crees, te aferras a eso como si fuera real, como si existieran tal y como se te están apareciendo, existiendo por su propio lado. Incluso después de realizar la realidad última,
La vacuidad, lo que son, incluyendo el yo, lo principal es el yo y los agregados, es decir, y luego los agregados, formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles, todo. No solamente seres comunes, ordinarios, sino los seres. Cuando tienes bodhicitta, la gran compasión, todos aquellos cuyas mentes, para todos, para todos aquellos con mente oscurecida, incluso después de realizar la vacuidad, la naturaleza última, todavía está esa apariencia de existencia verdadera, de existencia real, todavía se mantiene, pero no puede, pero ya no te aferras a ello, ya no te lo agarras o te aferras a ello como antes, como si fuera algo real. Ya no te aferras a ello como verdadero, como existiendo verdaderamente por su propio lado, por sí mismo. Tienes la apariencia, pero ya no te aferras a ello. Es como cuando estás soñando y eres consciente de que estás soñando. Mucha gente lo puede hacer, mucha gente le sucede, especialmente los practicantes tántricos. Uno está soñando y es consciente de que está soñando. Bueno, pues igual para estos que han realizado la vacuidad, tienen la apariencia de que todo existe como real, pero no creen en ella. Ya no creen en ella porque saben que no es real, que no existe así. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando cruzas un río. Sí, cuando cruzas un río o cuando vas por la playa, por la arena de la playa, o así, no, cuando vas por un sitio con arena caliente. Está hablando de, a ver. No, creo que está hablando del espejismo, ¿no? Cuando estás en un desierto caliente y vas andando y ves a lo lejos a lo mejor un espejismo de agua y parece que está ahí, pero en realidad no hay nada de agua. Es como una ilusión. Tienes como una ilusión. De ver que tienes esa visión de un agua real que está ahí como corriendo. Tienes esa apariencia, pero no crees en ella. Viene de ahí, pero sabes que no hay agua ahí. Así.
La diferencia es así. Entonces, cuando logras el camino, cuando llegas al camino de la visión, él le llama, en Rinpoche suele decir el camino del remedio. Dice, tenemos el camino de la acumulación o mérito, el camino de la preparación, luego el camino de la visión, el camino de la meditación y luego el camino del no más aprendizaje. Es decir, están estos 5 caminos para lograr la liberación del samsara. Ahí son 5 caminos Mahayana para lograr la gran iluminación, la gran liberación. Entonces, cuando realizas el remedio, cuando has eliminado completamente los engaños por haber alcanzado esos niveles, esos caminos, especialmente con la sabiduría que percibe directamente la vacuidad, en el camino de la visión, y luego vendría el camino de la meditación y el de no más aprendizaje. En estos caminos del Bodhisattva, los 5 caminos para el logro de la iluminación, entonces cesas no solo los engaños burdos, sino que incluso cesas los engaños sutiles completamente. Y entonces logras la iluminación y ya no hay nada más. No queda ninguna huella negativa sutil que proyecte la alucinación, que proyecte Denan, existencia verdadera. Es decir, nada que proyecte la apariencia de existencia verdadera. Ya no hay nada que proyecte eso, esa alucinación sutil, la huella negativa dejada por los engaños. Es completamente de existencia verdadera, es completamente purificada, cesa, ya no queda nada para proyectar esa alucinación de existencia verdadera, ni siquiera la apariencia. Y entonces es cuando uno ha logrado la iluminación. Entonces, para todos, excepto para los Budas, incluso para los seres Aryas y Arya Bodhisattvas, durante el estado de meditación en un punto, durante ese estado, los Aryas Bodhisattvas no tienen la apariencia de existencia verdadera durante el estado de meditación concentrados, pero cuando salen de ese estado de meditación en un punto, sobre la vacuidad, eso lo he dicho yo, Entonces, cuando salen de ese estado, de nuevo, las impresiones negativas, sutiles, dejadas por los engaños, están todavía ahí, y por eso, debido a esas impresiones sutiles, negativas, dejadas por los engaños, proyectan la apariencia de existencia verdadera. Y es así hasta que uno logre la iluminación. Es decir, que excepto cuando están en estado de meditación, estos seres Aryas que tienen las realizaciones de la bodhicitta y todas estas realizaciones, todavía para ellos tendrán la la apariencia de existencia verdadera cuando salen del estado de meditativo. Bueno.
El tema general debido al coronavirus, pues ahora en la actualidad hay tanta gente con tanto miedo, asustados. Algunos incluso hace 2 días en Estados Unidos, ¿cuánta gente murió? 900 o algo así, creo que murieron en Estados Unidos. ¡Wow! Y también muchos en Italia anteriormente. Madre mía. Y en Estados Unidos ahora tantos. Parece que ahora es donde más se está propagando. Y mucha gente muere, no solamente enferman por el virus, sino que mueren, o en otros países, como por ejemplo en España. Entonces, cuando Rinpoche dice Lama Kien, que ya veis que lo dice varias veces, Lama Kien, Lama Kien, Lama Kien, esta expresión que Rinpoche utiliza tanto, es un término, viene del tibetano, y es como una expresión como para expresar sorpresa, para expresar algo que va más allá de tu imaginación. Cuando decimos lama quiere decir guru. Guru. Y quién es comprender, creo que dice. Entonces, lama quién es como una expresión. En inglés no sé cómo se diría, cómo lo podríamos poner, o en castellano, ¿no? Tiene que haber una expresión similar, pero cuando uno dice, por ejemplo, lama quién, es como que estás suplicando al lama o que estás, el lama es maestro, quién es como comprender o quizás, no sé cuál sería la expresión adecuada. También se puede utilizar, a ver, sí, también creo que se puede utilizar para cuando las cosas van muy, muy bien, creo que dice. Bueno, pues entonces, volviendo al tema, no solo eso lo que está pasando, sino que debido a esto, que están pasando tantas cosas que no deseamos, o siempre que suceden todas estas cosas, ya sean desagradables, que sean muy difíciles de sobrellevar, ya sean situaciones muy dolorosas o no tanto, hay que utilizar estas situaciones para transformarlas en felicidad. Y cuando digo transformarlas en felicidad, puede sonar simplemente que transformemos estas situaciones en la felicidad temporal, pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando principalmente de la felicidad a nivel último, la felicidad de la liberación y de la gran liberación, la iluminación, no solamente la felicidad temporal o felicidad a corto plazo, por supuesto, claro que sí, también la necesitamos, pero lo mejor es transformarlo en el camino, transformar en la felicidad del camino a la iluminación. O sea, transformar estas circunstancias en de sufrimiento en felicidad que nos conduce hacia la gran liberación, la iluminación, la felicidad inmaculada y la iluminación, la completa cesación de los de los engaños burdos y sutiles y la completa realización. Entonces utilizamos todo, incluyendo los placeres de esta vida. Cualquier cosa que nos suceda, hemos de hacer que darle un valor y no malgastar nuestra vida, no desperdiciar nuestra vida, que nuestra vida no sea eso, un desperdicio, una basura. Experimentas felicidad, pero bueno, malgastas completamente esas experiencias de felicidad. Hemos de utilizar, incluyendo la felicidad, en el Dharma. Hemos de utilizarla en el camino a la iluminación. Incluso las experiencias de felicidad, hacer que sean beneficiosas, y no solamente para nosotros, sino para todos y cada uno de los seres infernales, para cada uno de los espíritus hambrientos que están experimentando sufrimientos increíbles, los innumerables seres infernales, innumerables espíritus hambrientos, innumerables
animales. Entonces, para cada uno de los animales, incluyendo el insecto más minúsculo que no podemos ver con nuestros ojos y que solamente es a través del microscopio, y otros que son grandes como montañas, bueno, pues tenemos que hacer que nuestra vida sea beneficiosa, independientemente de que sea una vida de felicidad o de sufrimiento. Hemos de utilizar nuestra vida como causa para producir la felicidad a todos estos seres, y no solo para llevarles a la felicidad temporal, sino la felicidad última. Y para ello, o sea, para llevarles a la felicidad de la iluminación, hemos de utilizar todas nuestras experiencias y reconducirlas hacia ese camino a la iluminación. Por supuesto, también, claro, que con el sufrimiento. Entonces, cualquier situación favorable o desfavorable, úsala en el camino hacia la iluminación, y así tu vida tendrá un gran significado. Será muy valiosa, y cualquier felicidad que estés o sufrimiento que experimentes será de gran beneficioso para los seres humanos de los innumerables universos que los diferentes científicos puedan mencionar o que el Buda esté mencionando, y así tu vida es increíblemente beneficiosa para los seres humanos, innumerables suras, innumerables asuras, los semidioses. No sé cómo le llaman, dice, si antidioses o semidioses, normalmente decimos. Es decir, los dioses mundanos y los no dioses, la Majin. Y si hacemos eso, fantástico. Eso es realmente una vida muy sabia. Entonces estás haciendo que tu vida, estás sacándole verdaderamente el provecho. Es una vida francamente sabia, vivir de esa forma y con sentido. Si eres capaz de llevar todas tus circunstancias o experiencias favorables o desfavorables, saber utilizarlas en el camino. Por supuesto, la gente en el mundo, sí, la mayoría de la gente en este mundo, incluyendo yo mismo, estamos siempre obsesionados trabajando solo para uno mismo. Y me incluyo en esto, dice. Solo pensamos en nosotros, solo para mí. Y hay innumerables seres que están sufriendo tanto, los seres de los 6 reinos. Y sin embargo, tú piensas, yo soy más importante que todos los demás, que los innumerables seres de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras. Entre todos ellos, lo más importante, mi felicidad. Yo soy lo más importante. ¡Wow! Mi felicidad, lo más importante. Yo, lo más importante. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Una completa alucinación. Una completa alucinación. Si realmente contemplas tu mente, lo que está sucediendo en tu mente, cómo estás considerando tu yo, pensando, yo soy lo más importante, mi felicidad es lo más importante, los otros no me importa. Los innumerables seres que no quieren sufrir, que quieren felicidad, exactamente igual que tú, y resulta que a ti no te importa nada, no te importa su felicidad, y solo te preocupas por ti, por tu felicidad. ¡Wow! Y así, estás tú trabajando y resulta que tú estás trabajando para tu propia felicidad. Entonces llega un gran problema, lo que es un gran problema para la mayoría de nosotros, los seres, incluyendo animales, todos ellos. Si tú quieres ser feliz, si quieres felicidad y no sufrir, sí, ok.
Pero la causa de la felicidad y la causa del sufrimiento, se supone que si tú quieres ser feliz, tienes que crear las causas de felicidad. Y si no quieres sufrir, tienes que abandonar las causas del sufrimiento. Y resulta que tienes una comprensión completamente errónea respecto a lo que produce la felicidad y lo que produce el sufrimiento. Una alucinación completa al respecto. Esperas que con tus acciones obtengas felicidad, pero sin embargo estás creando causas de sufrimiento continuamente. ¡Wow! Toda tu vida, incluso viviendo 1000 años. Y no hay mucha diferencia. No importa cuántos años vivas, un día, un año, miles de años, con esa gran alucinación, con esa no quieres sufrir, pero vas corriendo. Vas corriendo. Quieres felicidad y día y noche estás corriendo, ocupadísimo, ajetreado. Creando causas de sufrimiento. Y si alguien te explica cuáles son las causas de felicidad, los seres que no tienen mérito y están asustados de escuchar esto, salen corriendo. No tienen los méritos para oír lo que son las causas de felicidad. Durante eones no tienen méritos para oír eso. Entonces, por eso, como ellos no tienen méritos, nosotros, que sí que tenemos tantos méritos de haber podido aprender el Dharma, encontrar el Dharma ahora. Las enseñanzas del omnisciente, las enseñanzas del compasivo y omnisciente. ¡Wow! ¡Qué afortunados somos! Tan afortunados, tan afortunados, tan afortunados. No tienen méritos para escuchar el Dharma, las causas de felicidad. Incluso si oyen esas enseñanzas, no les encaja en su mente y salen espantados, tienen miedo. Por eso nosotros, que hemos encontrado el Dharma en esta ocasión, tan raro, y algo increíblemente raro, algo que parecía imposible que suceda en la vida, y resulta que ahora ha sucedido. Es algo increíble. Es como encontrar, por ejemplo, si encuentras $1 billón, por dar un ejemplo, si encuentras $1 billón en la basura o algo, es como imposible. Si eso te sucede, es como si algo imposible sucediera. Y resulta que tú los encuentras ese $1 millón o $1 billón, pero en realidad una joya que satisface los deseos, y la encuentras como si encontraras una joya que satisface los deseos en la basura. Es decir, algo que parece imposible que suceda, sucede. Entonces, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y otra gente que no ha encontrado todavía el Dharma, pero sin embargo, si tú analizas el Dharma, como cuando vas, por ejemplo, de compras a comprar ropa, comida, pues antes de comprarlo miras a ver la calidad, miras a ver también si va a ser, si es de buena calidad, de cuánto tiempo te va a durar, etcétera. Entonces analizas primero y luego lo compras. Bueno, por supuesto vas a comprar dependiendo cuánto puedas gastar, claro. Pero y por supuesto, si puedes
Si puedes afrontar buena calidad, pues claro que lo vas a hacer. Cuanto mejor sea la calidad, vas a intentar. No te conformarías con lo que es de menos calidad. Entonces tú lo compras. Bueno, pues con el Dharma lo mismo. Primero analizas. Reflexiona sobre los beneficios que te proporciona ahora y en el futuro. Eso es lógico. Las enseñanzas de Buda son tan razonables. Las enseñanzas del Omnisciente, tan bondadoso para todos los seres, son tan razonables si las estudias. Buda dijo: dice, bhikshus y eruditos. Bhikshus son como los monjes completamente ordenados. Bueno, pues así como cuando vas a adquirir oro, te aseguras a través del análisis quemándolo, cortándolo y frotándolo que sea verdadero oro, lo examinas bien, pues de la misma forma examina mis enseñanzas y no las aceptes con una fe ciega. Examínalas bien. Es decir, una vez has analizado bien mis enseñanzas, entonces acéptalas, no simplemente seguirlas por fe ciega, sin analizar. No así. Analízalas bien y practica. Eso es lo que el Buda, y practícalas entonces. El Buda dijo eso. Probablemente en el mundo las tradiciones religiosas, las principales religiones en el mundo, puede que el Buda fuera el único que daba libertad a sus seguidores para analizar sus enseñanzas. En el budismo no está esa actitud, tienes que creer en esto y ya está. No, el Buda nunca dijo eso. La mayoría de la gente suele decir, lo mío es lo mejor y todos los demás están equivocados y la mía es la mejor de todas. Pero el Buda nunca dijo algo similar. Él al revés nos decía, analiza mis enseñanzas, examínalas. Y entonces, una vez las analizas, las puedes seguir. Es decir, nos daba esta libertad. Y tienes que saber esto. El Buda nos dijo, primero estudia, analiza. Analiza y estudia, investiga. Porque cuanto más estudies, especialmente con un maestro, con un gurú cualificado, y mayor será tu comprensión. Con un gurú cualificado, especialmente los que están realizados, cuanto más estudies con ellos, podrás profundizar más y más, como en el océano. Las enseñanzas de Buda son como son como un océano, creo que dice, que puedes profundizar y profundizar. Cuanto más estudias, mayor comprensión. Bueno, ok. Voy a dejarlo aquí esta parte porque si no se me va a olvidar lo que quería introducir. Entonces, bueno, tengo que acabar de explicar algo sobre el poder de los mantras que ya os he venido introduciendo durante estas charlas. Y por favor,
genere la motivación correcta pensando el propósito de mi vida no es solamente lograr la liberación para mí mismo, la felicidad última, la liberación del samsara para mí, eso no es suficiente. El verdadero propósito de mi vida es beneficiar a los seres. Beneficiar incluso a un solo ser, al menos. Liberar a los innumerables seres. Innumerables seres, liberarlos de los océanos de sufrimientos sansáricos y llevarlos a la iluminación. Y hacerlo por mí mismo solo. Y para ello tengo que lograr la iluminación completa y por eso voy a escuchar estas enseñanzas sobre el adiestramiento mental, Lojong. Entonces, ayer, en las enseñanzas de ayer mencioné una cita que no me acordaba bien, os decía, y ahora la he escrito. Bueno, entonces, cuando uno recita el nombre de Buda, lo que acaba de decir, y recordar que no se dice muni muni, sino se dice mune, que muchos textos ponen muni, pero es equivocado, porque el sánscrito no es como el inglés, creo que dice en Tíbet. Es decir, que son muy pocos, exacto, que hay muy pocos que conocen sánscrito y los que conocen sánscrito saben que no es muni, sino mune mune, mahamunaya soha. Entonces, si recitas este mantra del nombre de Buda, Tathagata mune mune mahamunaya soha, como mencioné ayer, que se mencionaba en el libro de oraciones de los Nyingmas, que lo copiaron del Kangyur, y faltaba algo de... Ayer no explicó, en el otro vídeo no explicó sobre el número de veces de eones que se purifican y lo que dices exactamente es que purificas el karma negativo de ¿cuántos eones? Chewa. Chewa son 10 millones, depende de cómo cuentes un millón. 100.000, 10 veces o 100.000... Oh, madre mía, 100.000, 1000 veces, sí. Eso sería un saya, es decir, 1.000.000. Entonces, 10 veces chaya sería otra cantidad que se llama chewa. Es decir, sobre esa base que ha dicho, ¿no? Bueno, pues tomando chewa como referencia, entonces 10 veces, y eso sería, a ver, 10 veces chaya es un chewa. Y entonces así 80 veces, ese gran número, 80 veces. ¡Wow! Mamma mía, a ver. Bueno, pues esas cantidades a partir de cómo ha empezado, ¿no? Pues ese número 80 veces de Chewa, creo que dice, es lo que menciona el Kangyur, que se purifica, el número de eones que se purifican de tu karma negativo. Antes os decía, 10.000, 10.000, 10.000, como 1.000.000 es un chaya. Luego, 10, 100, 100.000, sí, 1.000.000 es un saya, creo que dice. 10 de sayas es un chewa. Bueno, pues 100 chewas, lo siguiente sería 80.000. A eso le llamaríamos como 80.000 billones. Bueno, pues esos 80.000 billones es lo que de karma negativo, lo que se purifica, por citar el nombre de Buda. Tendríais que coger papel y lápiz para saber cuántos ceros, que yo lo he perdido. Bueno, pues los seres, lo que está claro es que se purifica muchísimo. Entonces, los seres, para poder liberarse, para liberar a los seres del samsara, para liberarse del samsara tienen que liberarse de los engaños y el karma, que son las causas del samsara. Y eso depende de liberarse de la causa raíz del samsara.
los engaños y el karma. Timutensin Maripa, es decir, la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera. En Serallé, en nuestro colegio, se dice el aferramiento a la existencia verdadera o existiendo por su propio lado, por su propia naturaleza o como real, como un yo real o agregados reales. Bueno, pues es de eso de lo que todos los seres que no están libres del samsara, la raíz, lo que hace que los seres demos vueltas en samsara, desde renacimiento sin principio hasta ahora, lo que hace que suframos el sufrimiento de nacer, envejecer, enfermar y morir, todos los sufrimientos, todos los placeres sansáricos que en realidad son de la naturaleza del sufrimiento y debido a eso, y por eso no son placeres que puedan aumentar y desarrollarse, mientras que la felicidad del Dharma es algo que puede continuar y desarrollarse, pues entonces dependiendo de ese camino puedes lograr la liberación del samsara y puedes lograr el apaciguar, el eliminar los engaños sutiles y los oscurecimientos sutiles y a la omnisciencia y a la liberación, o sea, a la omnisciencia y lograr la gran liberación, la iluminación completa. Entonces, para daros una idea, lo de Chewa decía el número de ones que se purifica, 1 billón, o para daros la idea de como de billón. O sea, porque Chewa son como 10 millones. Entonces, 10 veces Chewa, 10 veces Chewa es 100 millones. 10 veces 100 millones es un terbun. 10 veces terbun es un gran terbun, que son como 10 billones. Y 10 veces un gran terbun es como un tatrik. Tatrik sería como 100 billones. ¡Wow! Bueno, pues entonces imagínate, 80.000, creo que dice billones de ones es lo que se purifica. Bueno, dice que nos lo grabemos en los huesos o en el corazón, que se nos quede clarísimo, o sea, que se nos quede grabado en la médula qué poderoso es para purificar. A veces os he contado historias de algunas personas que han muerto, o por ejemplo cuando pensamos en los animales y quedan pues ahí como esos restos, y entonces Rinpoche ha escrito a veces en los huesos los mantras, creo que dice este mantra, porque es algo muy muy precioso. Entonces, bueno, lo que elimina la raíz del samsara, esa concepción de la ignorancia que os he explicado, lo que elimina completamente. Para eliminarlo, esa raíz del samsara, es por lo que el Buda enseñó el Prajnaparamita. Entonces, el Prajnaparamita, la versión elaborada son 12 volúmenes y un yempa. Luego la versión intermedia son 4 volúmenes. Y la condensada es un volumen. Y la condensada es en 80.000 versos. Gyetompa. Esa es la versión más condensada. Pero todavía hay una versión más condensada del Prajnaparamita, que es el Sutra del Corazón, la esencia de la sabiduría, que revela la vacuidad directamente e indirectamente. Está revelando el método para lograr la iluminación, para lograr la liberación del samsara y lograr la iluminación. Y todavía, incluso más breve que el Sutra del Corazón, está este mantra del Prajnaparamita, estas pocas palabras. Lo que acaba de pronunciar, que lo tenemos en los libros de oraciones, que sepáis, cuando habla de Buda Sakyamuni. Entonces, este mantra de Buda Sakyamuni, esta recitación del nombre,
es como el prajnaparamita en pocas palabras. No es bla, bla, bla para hacer ruido sin más, no. No es para llenar tu vida de sonido, de ruido, no. A ver. Pues todavía o sea, podemos darnos cuenta lo importante que es la recitación de ese nombre de Buda Sakyamuni. Bueno, pues todavía hay una versión muchísimo más condensada del prajnaparamita en una palabra, la sílaba A, en sánscrito, A. La sílaba A contiene todo el prajnaparamita. Gatsik, no, lo he. A ver. A. Así, exacto. A quiere decir, es como negación, no. Es como negación, no. Entonces, que todo lo que se aparece, incluyendo yo, agregados, digo todo, la forma, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles, todo lo que se nos aparece como real, como verdaderamente existente, por su propio lado, existiendo por sí mismo, o por sí mismo, o como normalmente decimos, esto es real, y creemos 100% que es real, el yo, los agregados, todo, 100% creemos que es real y vivimos así nuestra vida con esa alucinación. Bueno, la alucinación lo acabo de decir yo. Vivimos nuestra vida así. Los innumerables seres, excepto aquellos que han realizado, que son realizados o que han realizado la vacuidad, vivimos, sí, en la alucinación. Entonces, A quiere decir todo esto. A ver. A quiere decir que todo esto, nada existe, incluyendo yo, todos los fenómenos. Nada existe por su propio lado. A quiere decir que nada existe por su propio lado, incluyendo el yo, el agente, el creador, el que realiza la acción, el objeto, todo. A, una palabra. Una palabra del prajnaparamita. Tienes que comprender eso. Entonces, 80 billones, 800.000 billones de eones de karma negativo se purifican. Creo que decía recitándolo el mantra del nombre de Buda. Y bueno, y el resto de los beneficios ya os los expliqué ayer. Entonces, cuando comprendes todo esto, tu vida va siempre hacia la iluminación. Cuando recitas este mantra, de ahí vas ya dirigido siempre a la iluminación sin volver a los reinos inferiores. Y entonces no tendrás obstáculos para practicar el tantra, para realizar el camino tántrico. Y todo se vuelve tan... Tendrás mucho éxito en realizar ese camino tántrico. También está el mantra de Chenrezig, que es increíblemente beneficioso, muy importante para beneficiar a los seres. El objetivo último es liberarles para poderlos liberar no solamente de los
del sufrimiento de los reinos inferiores, sino también para liberarlos del samsara, y no solamente liberarlos de los océanos del samsara y llevarlos a la iluminación, liberarlos del nirvana inferior y poderlos llevar a la gran liberación de la iluminación. Entonces, Chenrezig, el mantra de Chenrezig es para generar la compasión en el corazón de todos y cada uno de nosotros, y generando así esa compasión poder recibir toda la felicidad hasta la iluminación y poder llegar a ser como Chenrezig. Es muy importante. Es como los beneficios del mantra del Buda Sakyamuni. Y bueno, esta parte la dejamos aquí con esta parte, y ahora continúa, creo que con otras. Es decir, hasta ahora ha hablado de los mantras del Buda Sakyamuni y de Chenrezig, y ahora va a hablar de otros mantras. Por favor, comprender que voy a decir unas pocas palabras sobre otros mantras, los beneficios de otros mantras. No son enseñanzas no son como las enseñanzas interpretativas y definitivas y de significado definitivo. Es decir, no es como que tienen que ser así y no de esta forma. Cuando se habla de significado definitivo, o pensar que tiene que ser otra cosa, no es así. Aquí lo que dice en el texto que Rinpoche está usando, dice: recibir los beneficios dependen de el que recibamos todos estos beneficios dependen de la devoción y fe. Y esto se menciona en el Tantra raíz de Manjushri. Menciona exactamente que el que obtengamos estos beneficios depende de la devoción. Y exactamente dice, para los devotos, a ver cómo dice. Sí, para las personas devotos, entonces, para las personas con devoción, entonces las acciones de Buda tendrán éxito, y especialmente el Tantra. Aquellos que no tienen devoción, que no tienen ese sentimiento, no hay devoción, no van a tener éxito. Y también en otro sutra, Kuntotsepa, es un sutra que viene en el Kangyur, de los tres raros y sublimes, dice: es un sutra que es como los montones o las acumulaciones o montones de las tres raros y sublimes. Dice: aquellos que tienen sabiduría, que comprende, la sabiduría de comprender las enseñanzas de Buda, por supuesto, a través de la sabiduría de esa sabiduría, entonces generas también fe. Entonces, para aquellos con sabiduría que comprenden las enseñanzas de Buda, los méritos aumentan muchísimo para poder lograr las realizaciones en el camino, cuyo objetivo es la iluminación, la completa cesación de oscurecimientos y la completación de las realizaciones. La raíz es la devoción. Por tanto, al escuchar las enseñanzas, eliminas las dudas. Por tanto, el Buda omnisciente, las enseñanzas del Buda omnisciente no nos traicionan, no nos engañan. Las enseñanzas de Buda nos benefician muchísimo. Si las practicas, tendrás grandes beneficios.
Y si dudas de si va a suceder así o no, si dudas sobre la autenticidad de esas enseñanzas o generas esas mentes herejes, tu gran inteligencia, sabiduría, examinando y llegas... pues entonces, si generas esas dudas o esa gran herejía que duda, entonces no tendrás los beneficios de las realizaciones. Por supuesto, claro que al comienzo, como principiante, hay que investigar. Por supuesto, es bueno investigar, analizar, como su santidad siempre dice. Para los principiantes, para los nuevos, es importante examinar, estudiar, analizar. Por supuesto, esa persona que analiza tiene méritos y tiene siempre la oportunidad de descubrir. Es decir, cuando examinas tienes también esa oportunidad de descubrir, y tienes para eso los méritos. En Occidente la gente no sabe lo que quiere decir esto de los méritos, pero si tienes, es decir, lo que está diciendo Rinpoche es que si tienes méritos, entonces analizas, estudias y descubres más y más el significado, y de ahí a la iluminación. Luego, en unas enseñanzas tántricas, creo que vienen del Tantra de Yamantaka, de las 3 investigaciones. Rinpoche no lo ha mencionado aún, pero en un texto que me han pasado dicen eso. Pues entonces dice, los eruditos que no dudan sobre la realidad última, que es inconcebible, los que no dudan, ellos lograrán la realización. E incluso los que tienen poca cabeza, los ignorantes, pero que tienen devoción, lograrán la realización, que es como una preparación para eso. Pero para aquellos de cabeza dura, lógicos, que no tienen inteligencia, no dice para los ignorantes, pero que tienen una devoción estable, entonces para ellos también tendrán la realización. Pero aquellos que no tienen devoción y que son así como muy cabezotas, creo que es, y que no tienen devoción y no tienen méritos y están simplemente analizando y no lleva a nada. Entonces, yo tenía un tío que ya ha fallecido hace muchos años. Él era monje, bueno, su nombre es Ajahn Trinle. Era muy bueno hablando con la policía. En Laudo, cuando venía la policía a ver qué occidentales había por ahí, les daba té, les ofrecía té, galletas, se relacionaba muy bien con la policía y finalmente la policía se iba siempre de allí muy contenta. Era muy bueno en eso, parece ser. Pero no sabía cómo cocinar. Mi madre y hermana, todos los tíos sabían perfecto cómo cocinar y además muy sabroso, pero este tío no, era como que no. Él hacía una comida sherpa, se llama Zen. Una vez la hizo y la verdad es que salió fatal, sin mucho sabor. Otra vez hizo té en su casa y la llevó al Laudo y tampoco sabía nada, dice que era horrible. Pero bueno, era muy bueno hablando, dice. Entonces este hombre, su tío, decía, vosotros monjes, este tío mío era Nyingma. Entonces, Ikopan, que se supone que bueno, iba a ser Gelupa, pues él vino hace muchos años y un día me dijo, que los monjes, que estos monjes jóvenes de Kopan, dice, son inteligentes, pero no tienen méritos. Me decía,
Dice, en Occidente no hablamos sobre méritos. Dice, son inteligentes pero no tienen méritos. No sé si se refería a los monjes pequeños o a los occidentales, no lo sé. Entonces, bueno, con el tiempo, él no me lo dijo, pero con el tiempo, él era... con el tiempo que ya empezaron a hablar inglés, o sea, que debían ser los pequeños, no sé, los monjes, a veces sus padres... a veces volvían a casa de sus padres, los monjecitos, y hablaban a sus padres de la importancia de liberarse del samsara. Esto los monjes cuando volvían a sus casas. Los padres no tenían mucho conocimiento del Dharma y no pensaban más allá de que la felicidad de esta vida a corto plazo. Entonces solo miraban por la felicidad de la vida presente. Entonces ya entonces en esos momentos él ya no decía, entonces ahora sí ya no decía eso de que los monjes de Copán eran listos pero sin méritos. Con el tiempo y luego con el tiempo creo que hacían trekking, creo que dice, llevando las cargas de los occidentales que iban al Everest, en fin, las mochilas y todo esto, y dejaron de estudiar el Dharma. Como que una mañana me dijo, hay algunas cosas que no he percibido bien de lo que ha dicho, pero creo que se estaba refiriendo a los monjes de Copán, pequeñitos. Entonces, bueno, cuando no hay fe es cuestionable. Pero me estaba refiriendo a cuando no hay méritos. Cuando no hay méritos, nunca se llega a la comprensión correcta, no se descubre la comprensión correcta y entonces que te libera de las dudas y que te ayuda a lograr la iluminación. O sea, cuando no hay méritos, simplemente analizas, pero no sacas la esencia, no comprendes, no llegas al entendimiento y no llegas, por tanto, al camino correcto. Entonces, para ese tipo de personas, la realización está muy lejana, están lejos. Entonces, entonces este tema de los beneficios del mantra queda lejos para aquellos que no tienen méritos, para los que no tienen devoción, los que son escépticos. Pero los que tienen méritos, entonces uno analiza, intenta descubrir más y más y descubre la verdad, y así la persona gradualmente va a la iluminación. Para esa persona, el analizar por supuesto, por supuesto que en el Dharma de Buda necesitamos acumular méritos y purificación. Para acumular méritos necesitamos y para lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos para la iluminación, el cesar todos los oscurecimientos y lograr todas las realizaciones. Pero en Occidente uno nunca se plantea esto, no comprende esto, excepto aquellos que estudian el budismo y practican.
Entonces, otro verso dice, es muy difícil, tienes que comprender que es muy difícil realizar que solamente de Luntsema, de cogniciones válidas que puedas realizar esto. Creo que la estrofa exactamente dice, de los 3 tipos de objetos de conocimiento, los extremadamente ocultos necesitan ser comprendidos dependiendo de las escrituras válidas. Y por eso su santidad, por ejemplo, dice, si tú ves que viene humo, sale humo de una casa, lo ves allá a lo lejos, entonces ves el humo y puedes deducir, allí hay fuego, ¿vale? Entonces, la forma de descubrir, hay 3 formas de descubrir los fenómenos, o hablamos de 3 tipos de objetos. Noxunsema, sí, 3 formas de descubrir los objetos. Por un lado, la percepción directa, que es cuando ves directamente el fuego. Y luego, más difícil es saber, por ejemplo, qué edad tiene la persona o el anciano que está viviendo en esa casa, la edad. Es como más difícil de saberlo. Habla de un fenómeno oculto. Y todavía más difícil es saber lo que la persona está pensando. Eso sería un fenómeno muy oculto. Esto es para daros un ejemplo. Esto es más difícil. Es decir, tenemos los fenómenos que podemos percibir directamente, los fenómenos ocultos y los fenómenos muy ocultos. Entonces, estos fenómenos muy ocultos son difíciles de realizar. Todos los fenómenos, la forma de realizarlos, de conocerlos, es mediante de una de estas 3 formas. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando practicamos la generosidad, ayudamos a otros, el resultado de esa acción virtuosa es que tú que obtendrás riqueza. En una vida pasada practicaste la generosidad y en esta vida tienes una posición acomodada. Es decir, el que tenga riqueza en esta vida es debido a haber practicado la generosidad en vidas pasadas. Así con las citas, esto es lo que dijo el Buda, esta es una cita que dijo el Buda. Entonces, por ejemplo, el tema de la vacuidad, de la realidad, el realizar la realidad última, la naturaleza última, es más difícil de descubrir, de realizar. Y luego las citas sobre Shinto Koryur, a ver. Sobre esos puntos que son extremadamente difíciles de comprender o de realizar, todas estas cosas, como por ejemplo la pobreza, por ejemplo, si en el pasado has sido muy codicioso,
y no has practicado la generosidad con otros. Entonces, pues debido a eso, en esta vida, atraviesas dificultades. O, por ejemplo, la reencarnación. Todos esos temas los podemos conocer, los tenemos que realizar a través de citas válidas. Es la única forma. Es lo que el Buda dijo y es la única forma. No hay otro Buda o no hay ninguna cita de Buda y no hay otros Budas. Oh. No entiendo lo que está diciendo, perdón. O sea, no, creo que es decir, no hay ningún Buda que diga algo que está equivocado. Eso no existe tal Buda que diga algo que está equivocado. No existe un omnisciente que diga algo que está equivocado. Se dice en el Sutra del Buda del Guru Buda de la Medicina, Buda dijo, Ananda, Kungavo, tienes devoción hacia las cualidades expresadas de los Budas, ¿crees en ellas? Ananda dijo, sí. Y entonces Ananda dijo, en el Dharma, en las enseñanzas, lo que el Buda dijo, respecto a eso no dudo en absoluto. ¿Y por qué no dudo respecto a lo que dijo el Buda? Porque los Tathagatas, su sagrado cuerpo, palabra y mente, no tienen ningún tipo de impureza, es decir, no hay nada erróneo en ellos, no hay ningún error. Es decir, el sagrado cuerpo, palabra y mente de los Budas, de los Tathagatas, su conducta, no hay ninguna impureza en absoluto en todo ello. Es decir, todos los oscurecimientos burdos y sutiles, esas huellas negativas se han purificado completamente. Entonces no hay ignorancia. Las impurezas con su sagrado cuerpo, palabra y mente o en su conducta no existe en absoluto ningún tipo de impureza. Y el Buda dijo, entonces el Buda dijo, Kungavo, Ananda, el objeto de conducta de un Buda es difícil de creer. Kungavo, recordar que era Ananda, ya que porque tú tienes devoción, tú crees, y eso es debido al poder de Buda. Es correcto, pero todo es debido al poder de Buda.
el sagrado nombres de los Budas y los mantras profundos son muy buenos. Y por citar estos mantras, básicamente lo que he venido explicando, incluso aunque si lo escribes, por ejemplo, sobre el animal o el caballo que a lo mejor tú montas, o le recitas esos mantras a ellos. Yo intenté en el pasado y también, por ejemplo, cuando he ido a Solokhumbu y me tenían que cargar, creo que fue justo después de la parálisis, que me tenían que llevar a cuestas en Solokhumbu, porque era muy difícil y se iban cambiando para poder llevarme. Entonces intentaba recitar estas oraciones para que estas personas lo pudieran oír. Por supuesto, claro que estamos hablando de personas, no de animales, pero aquí en el texto, en estas instrucciones dicen que incluso si se lo recitas a los animales con los que estás en contacto, los que montas, recitas este mantra, o cuando mueren, o lo recitas en los huesos de los animales y la gente, o incluso en el cabello de los animales. O, por ejemplo, si tu ropa, por ejemplo, está hecha de seda, ¿no? Tus vestidos están hechos de seda, que al fin de cuentas esa seda viene de los animales, de los gusanitos de seda que los ponen en agua caliente. Imagínate el sufrimiento terrible que experimentan estos gusanitos de seda, ¿no? Pues entonces, si tú recitas estos mantras sobre esas prendas de seda o de cuero, etcétera, y soplas sobre esos tejidos que vienen de la piel del animal, o por ejemplo las prendas chubas son tibetanas, ya sea de los monjes o de los laicos. Si tú recitas estos mantras y los recitas sobre estas pieles de animales, les purifica el karma de estas ovejas, de estos animales. Había una anciana en Singapur, una antigua estudiante, que fue a Lhasa y compró un zen hecho de cabello que se consideraba muy especial. Era hecho de cabello de yak, o sea, de lana de yak. Ella lo compró, creo que se lo dio a Rinpoche, me parece, y se lo dio a alguien, pero bueno, el caso es que estuvo recitando mantras para purificar al yak de donde provenía esa lana. Entonces, si recitas, por ejemplo, si eres carnívoro y recitas mantras sobre esa carne, lo que quiera que puedas, lo que yo suelo decir, lo que pido es que cualquiera que coma carne debe recitar mantras sobre esa carne. Por ejemplo, creo que decía antes el Om Mani Padme Hum. Hay un lama que creo que de Nueva York que recita normalmente un mala de Om Mani Padme Hum siempre que come carne. Es increíblemente un gesto bondadoso hacia el animal que han sufrido tanto, que lo han matado, y de esa forma pues ayudas a que se purifique el karma negativo del pasado acumulado por ese animal. También el mantra del Buda Maitreya, o también el de Om Mani Padme Hum, o también el mantra de Om Pemos Nisami Male Hum Pe. Todos estos mantras es muy bueno que los recites unas cuantas veces si comes carne, para beneficiarles, para liberarlos de los reinos inferiores y que tengan un renacimiento superior y puedan así lograr la iluminación y así no tengas deudas kármicas. Es muy fácil hacerlo y así tendrás grandes beneficios. Y eso será muy beneficioso para ese animal. Wow.
Entonces, bueno, creo que a dejarlo aquí, me parece. Ay. No, todavía un poquito más. Impermanencia. Los seres que son como consumidos o comidos por el caníbal aterrador de la impermanencia, llama. Para esos seres, si tienes compasión y amor, si los quieres beneficiar, por favor, haz lo que el Buda dijo. Estos métodos para ayudarles. El verso dice, si deseas beneficiar con compasión y amor a los seres consumidos por el caníbal aterrador de la impermanencia y el tiempo, él lleva a cabo los métodos enseñados por el victorioso. Y luego en esta vida, en la próxima vida, esta vida y la próxima vida. Por ejemplo, en esta vida eres un ser humano, tienes una casa, familia, riqueza, todas estas cosas. Y de repente se apaga la luz, todo se vuelve oscuro, pues así. De repente cesan todas las apariencias de esta vida. Tú ahora eres humano y de repente todas las apariencias de esta vida se apagan. En el pasado no tenías ni idea y en una situación y pasas a la próxima vida en una situación tan tan penosa, partes solo y en esos momentos ya no hay nada que te beneficie, la familia, riqueza, tu propio cuerpo, nada, toda la educación que tengas, no hay nada, no importa cuántos másters o grados tengas, nada te ayuda excepto el Dharma. El verso dice, en la próxima vida, cuando las apariencias vívidas de esta vida de repente cesen y sin idea, sin ser consciente, partirás solo y ¿qué te beneficiará que no sea el Dharma? Y ahora dice, por tanto, no puedes como posponer este gran miedo, no puedes posponer, retrasarlo. Por favor, Guru, los tres preciosos, raros y sublimes en mi próxima vida, por favor, como que es valioso lograr el Dharma que me beneficia para lograr la iluminación. Por tanto, traduzco el verso lo mejor que pueda. Por tanto, antes de que llegue el gran Señor de la muerte, que no podré posponer su llegada, vale la pena buscar al Guru y a los tres raros y sublimes que me guían en el camino a la vida futura y esforzarme en la práctica del Dharma que definitivamente me beneficia. Entonces, por la virtud de esforzarme en esta forma, rápidamente me liberaré a mí y a los demás, a los maternales seres atormentados por el sufrimiento que tan difícil es de soportar en el océano del samsara sin fin, debido a los monstruos marinos de la impermanencia que comen sus cuerpos. Os he leído directamente los versos. Entonces, pueda liberar
pueda liberar a todos estos seres por mí mismo solo. Entonces vamos a dejar aquí. Muchas gracias. La oración de larga vida del Lama Zopa Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral y salvador, que sirves como generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina Mangumat, que llevas a cabo oraciones magníficas con las tres joyas, salvador mío de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Todos los seres a ese precioso estado de iluminación. Sin nunca degenerar, y la que ha sido generada aumentar y crecer sin nunca degenerar.
Show